¿Sabías que Santa Teresa de Ávila advirtió sobre 4 lugares de tu hogar donde nunca debes dejar tu rosario durante la Navidad? Miles de católicos cometen este error sin saberlo, y las consecuencias espirituales pueden afectar tu oración y la protección de tu familia en estas fiestas sagradas. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y maestra de vida espiritual, recibió revelaciones místicas profundas sobre la oración y los objetos sagrados en nuestro hogar. Durante sus experiencias contemplativas, el Señor le mostró verdades específicas sobre el rosario, ese tesoro espiritual que nos acompaña en la batalla diaria contra las tinieblas. Especialmente durante la Navidad, cuando celebramos el nacimiento del Salvador, nuestro rosario debe estar protegido de ciertos lugares que debilitan su fuerza espiritual y exponen nuestra alma a la tibieza. En este video descubrirás los 4 lugares exactos donde Santa Teresa advirtió que nunca debe reposar tu rosario durante el tiempo navideño. Conocerás las razones místicas detrás de cada advertencia, las señales de desprotección espiritual y las 3 protecciones que ella misma enseñó para mantener tu rosario como escudo verdadero en tu hogar. Si deseas proteger espiritualmente a tu familia esta Navidad, escribe en los comentarios: Santa Teresa, protege mi hogar en esta Navidad. No te pierdas ni un segundo de este video, porque al final conocerás la oración específica que Santa Teresa dejó para consagrar el lugar donde reposa tu rosario, una gracia que transformará tu vida de oración en estas fiestas. Antes de continuar, honra esta revelación. Dale like si anhelas una Navidad llena de paz espiritual y suscríbete si quieres que tu hogar sea fortaleza de fe y oración durante todo el año. Santa Teresa de Ávila vivió en una época donde la fe católica se enfrentaba a grandes pruebas. En el siglo XVI, cuando la herejía protestante amenazaba la devoción al rosario y a la Santísima Virgen, Teresa recibía del Señor luces especiales sobre la vida de oración y la protección espiritual del hogar cristiano. Entre sus escritos y las crónicas de sus hermanas carmelitas, encontramos testimonios de revelaciones específicas que ella recibió sobre los objetos sagrados, especialmente sobre el Santo Rosario. Una de estas revelaciones, menos conocida pero profundamente importante, tiene que ver con el cuidado del rosario durante el tiempo de Navidad. Teresa comprendió, por gracia divina, que así como el niño Jesús nació en un lugar humilde pero preparado con amor por María y José, así también nuestro rosario debe reposar en lugares dignos, consagrados por la intención y el respeto. No cualquier rincón de nuestra casa es apropiado para este objeto sagrado, especialmente durante la Navidad, cuando las fuerzas espirituales están en batalla más intensa que nunca. Santa Teresa recibió la revelación de que existen 4 lugares específicos en el hogar donde el cristiano nunca debe dejar su rosario durante el tiempo navideño. Estos lugares, aunque parecen inocentes y cotidianos, tienen el poder de debilitar la fuerza espiritual del rosario, de enfriar nuestra devoción y de exponer nuestra alma a la tibieza que tanto daño causa en la vida interior. La santa no recibió esta advertencia como simple norma de orden o estética, sino como verdad mística revelada por el mismo Cristo, quien le mostró cómo el enemigo aprovecha nuestra negligencia con lo sagrado para apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestros hogares. Durante la Navidad, cuando el mundo se llena de luces, celebraciones y prisas, es fácil olvidar que estamos viviendo uno de los tiempos litúrgicos más sagrados del año. No es simplemente una época de regalos y reuniones familiares, sino el momento en que celebramos la encarnación del Verbo, el misterio más grande de nuestra fe. En este contexto, el rosario adquiere un significado aún más profundo, pues meditamos los misterios gozosos donde contemplamos la anunciación, la visitación, el nacimiento de Jesús, su presentación en el templo y el hallazgo en el templo. Cada cuenta de nuestro rosario se convierte en un paso más cerca del pesebre, en una oración que nos une a María en su espera y en su gozo maternal. Pero Santa Teresa entendió algo que muchos católicos ignoran.
que el rosario no es un simple objeto devocional, sino un arma espiritual. Cuando lo dejamos en ciertos lugares de nuestra casa, especialmente durante la Navidad, estamos desarmándonos espiritualmente. Estamos permitiendo que el rosario pierda su lugar de honor, su función protectora, su capacidad de irradiar gracia en nuestro hogar. La santa vio en oración cómo muchas almas piadosas, sin mala intención, cometían este error y sufrían las consecuencias en su vida de oración: sequedad, distracciones constantes, frialdad en la devoción a la Virgen, olvido del rezo diario. Estas consecuencias no son castigos divinos, sino efectos naturales de nuestra propia negligencia. Así como una lámpara cubierta no puede iluminar, así un rosario guardado en lugares inapropiados no puede ejercer su poder de intercesión y protección. Santa Teresa lo explicaba a sus hijas con palabras sencillas, pero llenas de sabiduría. Cuando descuidamos lo sagrado, cuando lo mezclamos con lo profano o lo escondemos sin reverencia, estamos diciendo con nuestros actos que no valoramos el tesoro que tenemos. Y el Señor, respetando nuestra libertad, permite que experimentemos la ausencia de esa gracia que antes nos fortalecía. La revelación de los 4 lugares prohibidos no vino a Teresa como una lista fría de normas, sino como un acto de amor maternal de la Virgen María. Fue Nuestra Señora quien, en una de las apariciones místicas que Teresa experimentó, le mostró estos lugares específicos y le explicó por qué debían evitarse durante la Navidad. María, como Madre de la Iglesia y Reina del Santo Rosario, desea proteger a sus hijos de todo aquello que debilite su vida de oración. Por eso confió a Teresa esta enseñanza, para que se transmitiera de generación en generación, especialmente a las mujeres que cuidan el hogar y velan por la vida espiritual de la familia. Quizás en este momento te estés preguntando si tú misma has cometido este error. Quizás sientas una inquietud interior, una voz suave que te dice que prestes atención, que algo en tu hogar necesita cambiar. Esa voz es el Espíritu Santo que te invita a crecer en el respeto por lo sagrado, a honrar tu rosario como merece ser honrado, especialmente en estas semanas santas que nos preparan para la Navidad. No temas esa inquietud, abrázala como regalo de Dios que desea llevarte más cerca de Él. Santa Teresa vivió su espiritualidad con profunda sencillez, pero también con gran atención a los detalles. Sabía que Dios se manifiesta en lo pequeño, en los gestos cotidianos, en el cuidado amoroso de las cosas que nos unen a Él. Por eso su advertencia sobre estos 4 lugares no es exageración ni superstición, sino fruto de una vida mística auténtica, confirmada por la Iglesia al declararla doctora y santa. Los 4 lugares que estás a punto de conocer son comunes en casi todos los hogares católicos. Probablemente tú misma hayas dejado tu rosario en alguno de ellos sin imaginar las implicaciones espirituales. Pero no te alarmes, porque junto con la advertencia, Santa Teresa también dejó las soluciones, las protecciones, las oraciones que restauran y consagran. Todo está contemplado en su sabiduría maternal. El primer lugar que Santa Teresa reveló es tan común, tan presente en nuestras casas durante la Navidad, que te sorprenderá descubrir por qué representa un peligro espiritual para tu rosario y tu vida de oración. Para comprender la primera advertencia de Santa Teresa, debemos recordar el significado profundo del rosario en la tradición católica. Este no es un amuleto ni un simple collar de cuentas, sino un compendio del Evangelio, una meditación continua de los misterios de Cristo y María. Cada vez que tomamos el rosario entre nuestras manos, estamos sosteniendo siglos de oración, millones de avemarías pronunciadas por santos, mártires y almas sencillas que encontraron en esta devoción su camino al cielo. Durante la Navidad, el rosario adquiere una dimensión aún más rica. Los misterios gozosos cobran vida con intensidad especial. La Anunciación nos recuerda que todo comenzó con el sí de María. La Visitación nos muestra el gozo del servicio al humilde. El nacimiento nos pone ante el pesebre donde Dios se hizo pequeño por amor.
Cada cuenta que rezamos en Adviento y Navidad nos acerca más al corazón del misterio cristiano. Dios con nosotros, Emmanuel. Santa Teresa comprendía esta profundidad. Por eso, cuando el Señor le mostró que ciertos lugares del hogar no eran dignos para el rosario durante la Navidad, ella lo tomó con la seriedad que merecía. No se trataba de una regla litúrgica externa, sino de una verdad mística sobre cómo honramos lo sagrado en medio de nuestras celebraciones más importantes del año. El primer lugar que Santa Teresa reveló como prohibido para el rosario durante la Navidad es precisamente uno de los más comunes en nuestros hogares, cerca del árbol de Navidad, especialmente colgado entre los adornos decorativos o entre las ramas como si fuera un ornamento más. Este lugar puede parecer inocente, incluso piadoso. Muchas familias católicas piensan que están honrando su fe al colocar el rosario visible en el árbol navideño, entre las luces y las esferas de colores. Sin embargo, Santa Teresa recibió la revelación de que esta práctica, lejos de honrar el rosario, lo despoja de su dignidad y lo convierte en decoración, en algo estético, pero sin vida espiritual activa. El árbol de Navidad, aunque hermoso y tradicional en muchas culturas, tiene un origen que no es litúrgico sino folclórico. Es una costumbre que la Iglesia ha tolerado y cristianizado con el tiempo, pero que no pertenece al núcleo de nuestra fe. Cuando colocamos el rosario entre los adornos del árbol, estamos igualando lo sagrado con lo meramente festivo. Estamos diciendo sin palabras que el rosario es un objeto más de nuestra decoración navideña, al mismo nivel que las campanas de plástico, las guirnaldas brillantes o las figuritas de Santa Claus. Santa Teresa vio en sus contemplaciones místicas cómo esta práctica apagaba la luz espiritual del rosario. Vio cómo las almas que hacían esto, aunque con buena intención, comenzaban a experimentar frialdad en su rezo diario. El rosario dejaba de ser arma de oración para convertirse en recuerdo visual, en algo que está ahí pero que ya no se usa, que se mira pero no se medita. Las cuentas se volvían inertes, la devoción se enfriaba y la familia comenzaba a olvidar el rezo conjunto que antes les unía espiritualmente. La Virgen María, en su aparición a Santa Teresa, le explicó que el rosario debe tener un lugar de honor, no de exhibición. El honor implica reverencia, accesibilidad para la oración, dignidad en su colocación. La exhibición, en cambio, busca que otros lo vean, que luzca bonito, que combine con los colores de la temporada. Son intenciones completamente distintas y las consecuencias espirituales también lo son. Imagina por un momento que entras a una iglesia y ves que han colgado el crucifijo del altar entre globos de fiesta y serpentinas de colores. Sentirías inmediatamente que algo está mal, que lo sagrado ha sido profanado, aunque la intención fuera festiva. Lo mismo ocurre cuando el rosario se coloca en el árbol navideño. No importa cuán hermoso sea el árbol, no es el lugar apropiado para un objeto que lleva consigo la presencia espiritual de la Madre de Dios. Muchas mujeres mayores, criadas en tradiciones familiares, han heredado esta costumbre de sus madres y abuelas sin cuestionar su conveniencia espiritual. Colocan el rosario en el árbol cada año, pensando que así mantienen viva la fe en medio de la celebración. Pero Santa Teresa nos invita a discernir. ¿Estamos realmente manteniendo viva la fe o estamos diluyéndola entre costumbres que, aunque bellas, no alimentan nuestra vida de oración? Las consecuencias de dejar el rosario en el árbol de Navidad son sutiles, pero reales. La primera señal es que dejamos de rezarlo con frecuencia. Está ahí, visible, pero inaccesible para el uso diario. Tendríamos que descolgarlo, quitarlo de entre los adornos, y eso nos da pereza. Entonces lo posponemos. Mañana lo rezo, después de las fiestas lo retomo, cuando quite el árbol volveré a mi rutina. Y así pasan semanas, y la devoción se apaga sin que nos demos cuenta. La segunda consecuencia es más profunda. Comenzamos a ver el rosario como símbolo nostálgico, no como instrumento vivo de oración. Se convierte en parte de nuestra memoria afectiva de la Navidad,
en algo que nos recuerda tiempos pasados, infancia, tradición familiar. Todo eso es hermoso, pero el rosario es mucho más que nostalgia. Es arma actual, presente, eficaz contra el mal que nos acecha hoy, no solo ayer. Santa Teresa también advirtió que cuando el rosario se mezcla con adornos puramente materiales, pierde su capacidad de irradiar gracia en el hogar. El rosario bendecido, colocado en un lugar digno, tiene el poder de santificar el espacio donde se encuentra. Pero cuando se confunde con decoración, esa irradiación se debilita, se dispersa entre objetos que no tienen vida espiritual. Además, existe un peligro que pocas personas consideran. El árbol de Navidad eventualmente se desmonta. Y en esa prisa de enero por guardar adornos, empacar esferas y doblar guirnaldas, el rosario puede acabar mezclado con todo lo demás, guardado sin reverencia en cajas de plástico, olvidado entre luces enredadas y figuras rotas. Este descuido final es el fruto lógico de haberlo tratado como adorno desde el principio. La Virgen María desea que su rosario sea tratado con el mismo amor con que ella sostuvo al niño Jesús en sus brazos. No como exhibición para que otros admiren su maternidad, sino como tesoro íntimo, protegido, reverenciado. Cuando entendemos esto, comprendemos por qué el árbol navideño no es lugar apropiado para el rosario. Pero esta no es la única advertencia de Santa Teresa. El segundo lugar que ella reveló es aún más sorprendente, porque está relacionado con algo que hacemos todos durante la Navidad y que parece inofensivo, pero que tiene un efecto espiritual devastador en nuestra relación con lo sagrado. El segundo lugar que Santa Teresa reveló como prohibido para el rosario durante la Navidad toca algo muy profundo en nuestra cultura contemporánea: la mezcla entre lo sagrado y lo material, entre el espíritu de la Navidad cristiana y el consumismo que ha invadido estas fiestas santas. Santa Teresa advirtió que nunca debemos dejar nuestro rosario junto a los regalos materiales, especialmente cerca de los paquetes envueltos que esperan ser abiertos en Nochebuena o en la mañana de Navidad. Este lugar, que parece completamente inofensivo, representa en realidad una de las confusiones espirituales más dañinas de nuestro tiempo: igualar el don de Dios con los dones del mundo. Para entender la gravedad de esta advertencia, debemos recordar qué es verdaderamente un regalo en el sentido cristiano. El único regalo auténtico de la Navidad es Jesucristo mismo, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, que se entrega a nosotros en el pesebre. Todo lo demás, todos los regalos que intercambiamos entre nosotros, son apenas símbolos, gestos de amor humano que intentan imitar el don divino, pero que nunca pueden igualarlo. Cuando colocamos el rosario junto a los regalos materiales, estamos estableciendo una equivalencia falsa. Estamos diciendo, aunque sea inconscientemente, que el rosario es un objeto más entre otros objetos, un regalo más entre muchos regalos, y esto no es verdad. El rosario no es algo que nosotros nos damos unos a otros, sino algo que la Virgen María nos da desde el cielo. No es producto del comercio humano, sino fruto de la intercesión celestial. Santa Teresa de Ávila vivió en una época donde la pobreza material era común, pero la riqueza espiritual se valoraba por encima de todo. Ella misma renunció a las comodidades de su posición social para abrazar la vida carmelita de austeridad y oración. Por eso comprendía mejor que nadie el peligro de confundir los bienes terrenales con los tesoros celestiales. Cuando el Señor le mostró este segundo lugar prohibido, Teresa lloró de compasión por las almas que, sin mala intención, estaban profanando lo sagrado por simple descuido. En sus escritos, Santa Teresa menciona varias veces cómo el apego a las cosas materiales enfría el amor a Dios. No se refiere solo al apego avariento o egoísta, sino también al apego sentimental, al valor exagerado que damos a objetos que, aunque buenos en sí mismos, no deben ocupar el lugar que corresponde solo a Dios y a las cosas santas. El rosario colocado junto a regalos envueltos sufre precisamente esta contaminación.
se vuelve un objeto más de nuestra Navidad consumista, pierde su identidad como arma espiritual. Las hermanas carmelitas que vivieron con Santa Teresa dejaron testimonios escritos de esta enseñanza específica. Una de ellas, Sor Ana de San Bartolomé, relata en su crónica cómo la Santa Madre les advirtió solemnemente que durante las festividades navideñas debían mantener sus rosarios en lugares separados de cualquier bien material o regalo, incluso si estos regalos eran piadosos o destinados a obras de caridad. La razón, explicaba Teresa, es que el rosario debe mantener su identidad única como canal de gracia mariana, sin mezclarse con la lógica del intercambio material. Esta advertencia cobra especial importancia en nuestros días. La Navidad se ha convertido, para muchas familias, en una época dominada por las compras, los gastos, la ansiedad de encontrar el regalo perfecto. Los centros comerciales se llenan, las tarjetas de crédito se agotan y el verdadero sentido de la encarnación queda sepultado bajo montañas de papel de regalo y lazos brillantes. En este contexto, dejar el rosario junto a los paquetes de regalos es como intentar que la luz de una vela ilumine en medio de fuegos artificiales. Queda opacada, invisible, inútil. Santa Teresa vio en visión mística cómo las familias que cometían este error comenzaban a experimentar divisiones durante las propias fiestas navideñas. Los regalos, que deberían ser expresión de amor, se convertían en fuente de comparaciones, envidias, decepciones. Los niños lloraban porque su hermano recibió algo mejor. Los adultos se resentían por regalos desparejos. Las conversaciones se centraban en precios y marcas, en lugar de centrarse en el misterio del niño Dios. Y en medio de todo este caos material, el rosario yacía olvidado, mezclado con el papel rasgado y las cajas vacías. La consecuencia espiritual más grave de esta práctica es que nuestro corazón aprende a valorar lo sagrado con la misma medida con que valoramos lo profano. Comenzamos a pensar en el rosario como en algo que tenemos, como en una posesión más de nuestro inventario doméstico, en lugar de verlo como un don celestial que debemos custodiar con reverencia especial. Y cuando el corazón pierde esta distinción, toda la vida espiritual se contamina. Imagina que alguien guardara la Sagrada Eucaristía en la misma caja donde guarda sus joyas o su dinero. Todos reconoceríamos inmediatamente la irreverencia de tal acción. Pues algo similar ocurre cuando el rosario se coloca junto a regalos materiales. Aunque no sea irreverencia consciente, es irreverencia objetiva, porque estamos mezclando categorías que deben permanecer separadas. Santa Teresa también explicó que esta mezcla afecta nuestra capacidad de recibir gracias durante la Navidad. El rosario bendecido y colocado en lugar digno atrae bendiciones celestiales sobre el hogar. Pero cuando se confunde con objetos materiales, esas bendiciones no pueden fluir libremente. Es como si pusiéramos un filtro entre el cielo y nuestra casa, un velo que impide que la gracia llegue con toda su fuerza. Muchas madres y abuelas tienen la costumbre de envolver rosarios como regalos navideños para sus hijos o nietos. Esta es una práctica hermosa cuando se hace correctamente. Un rosario bendecido, entregado con oración y explicación de su significado, puede ser semilla de vocación o de conversión. Pero Santa Teresa advierte que incluso en este caso, el rosario no debe mezclarse con los demás regalos materiales. Debe entregarse por separado, en momento distinto, con solemnidad apropiada, para que el que lo recibe entienda que no es un regalo como los demás, sino un tesoro espiritual. Las señales de que hemos cometido este error son claras. Sentimos que nuestra Navidad está llena de cosas pero vacía de sentido. Experimentamos cansancio después de las celebraciones en lugar de paz. Nuestros hijos recuerdan los juguetes pero olvidan el pesebre. Y nosotros mismos pasamos semanas sin rezar el rosario porque quedó guardado entre los regalos y lo olvidamos completamente. La Virgen María, Madre de la humildad y la pobreza evangélica, desea que su rosario esté libre de la contaminación materialista. Ella,
que dio a luz al Salvador en un pesebre porque no había lugar en la posada, entiende perfectamente el peligro de mezclar lo celestial con lo terreno. Por eso confió a Santa Teresa esta advertencia específica para el tiempo de Navidad. Pero aún hay más. El tercer lugar que Santa Teresa reveló es quizás el más paradójico de todos, porque parece un acto de protección cuando en realidad es todo lo contrario. El tercer lugar que Santa Teresa reveló como prohibido para el rosario durante la Navidad encierra una paradoja espiritual profunda. Es precisamente el lugar donde muchas católicas creen que están protegiendo su rosario, cuando en realidad lo están privando de su función esencial. Santa Teresa advirtió que nunca debemos guardar el rosario en cajones, gavetas o armarios cerrados durante el tiempo de Navidad. Este lugar, que parece seguro y ordenado, representa en verdad una forma sutil de abandono espiritual. Y lo más peligroso es que lo hacemos con buena intención, creyendo que estamos cuidando nuestro objeto sagrado, cuando en realidad lo estamos ocultando de nuestra propia vista y de nuestra vida de oración. Para comprender esta advertencia, debemos entender la naturaleza del rosario según la tradición mística de la Iglesia. El rosario no es un objeto que deba guardarse para ocasiones especiales, como guardamos la vajilla fina o las joyas heredadas. El rosario es un instrumento de batalla espiritual cotidiana, un arma que debe estar siempre a mano, siempre visible, siempre disponible para cuando el alma lo necesite. Santa Teresa explicaba a sus hijas carmelitas que el demonio tiene especial interés en que olvidemos el rosario. No necesita que lo profanemos o lo destruyamos. Le basta con que lo guardemos tan bien que dejemos de usarlo. Un rosario encerrado en un cajón es un rosario neutralizado, tan inútil para la vida espiritual como una espada envainada en medio de una batalla. Durante la Navidad, esta táctica del enemigo se vuelve particularmente efectiva. Las casas se llenan de visitas, las rutinas se alteran, hay prisa por limpiar y ordenar antes de que lleguen los invitados. En este contexto, muchas mujeres piensan: voy a guardar mi rosario para que no se pierda, para que no lo toquen los niños, para que no se enrede con otras cosas. Y lo meten en el cajón de la mesita de noche, o en el armario junto a la ropa, o en algún joyero donde creen que estará seguro. Pero Santa Teresa vio en sus revelaciones místicas que este acto aparentemente prudente tiene consecuencias devastadoras. El rosario guardado en la oscuridad de un cajón se convierte en rosario olvidado. Los días pasan entre celebraciones, comidas familiares, intercambio de regalos, y nunca encontramos el momento de abrir ese cajón y tomar el rosario para rezar. Nos decimos a nosotros mismas: mañana lo sacaré, después de las fiestas retomaré mi rutina de oración. Pero el tiempo espiritual no espera, y cada día sin rosario es un día de debilitamiento interior. Las hermanas de Santa Teresa registraron en sus escritos una enseñanza específica que ella dio sobre este tema. La Santa Madre les decía: el rosario debe estar donde vuestros ojos lo vean al despertar y al dormir, porque la vista de las cosas santas aviva el deseo de Dios en el corazón. Cuando el rosario está oculto en un cajón, perdemos esa gracia visual, ese recordatorio silencioso pero poderoso de que somos hijas de María y que ella nos espera en la oración. Además, Santa Teresa comprendía algo que la psicología espiritual confirma: lo que no vemos, no lo recordamos, y lo que no recordamos, no lo hacemos. El rosario guardado se convierte rápidamente en rosario abandonado. Comenzamos a justificarnos: estoy muy ocupada con las visitas, ya rezaré cuando todos se vayan, no encuentro tiempo tranquilo para orar. Y así la devoción mariana se enfría sin que nos demos cuenta. Pero hay una dimensión aún más profunda en esta advertencia. El rosario guardado en cajones durante la Navidad representa también una mentalidad equivocada sobre lo sagrado. Es como si pensáramos que lo santo debe esconderse cuando llega lo festivo, que la oración debe ceder su lugar a las celebraciones mundanas, que hay un tiempo para Dios y otro tiempo para la familia.
Esta división es falsa y dañina. La Navidad es precisamente el momento del año donde lo sagrado y lo familiar deben unirse más estrechamente. Es el tiempo de la Sagrada Familia, donde vemos a Dios mismo habitando en medio de la vida doméstica ordinaria. José, María y el niño Jesús no separaban lo espiritual de lo cotidiano. Oraban mientras trabajaban, santificaban cada momento del día. Del mismo modo, nuestro rosario no debe esconderse durante las fiestas, sino estar presente, visible, integrado en nuestra celebración navideña. Santa Teresa también advirtió sobre otra consecuencia de guardar el rosario en cajones: la pérdida de su función protectora sobre el hogar. Un rosario bendecido y colocado en lugar visible tiene el poder de ahuyentar influencias negativas, de crear un ambiente de paz espiritual, de recordar a todos los habitantes de la casa que están bajo la protección maternal de María. Pero cuando está encerrado en la oscuridad, no puede ejercer esta función. Es como apagar una lámpara justo cuando más necesitamos luz. Muchas mujeres mayores han experimentado esta realidad sin comprenderla. Guardan cuidadosamente su rosario durante las fiestas para que no se dañe. Y después notan que las reuniones familiares están llenas de tensión, que las conversaciones derivan en discusiones, que hay un ambiente pesado en la casa a pesar de la alegría superficial. No relacionan estos problemas con el rosario guardado, pero Santa Teresa nos enseña que sí existe esa conexión espiritual. El rosario visible es presencia mariana constante. Es como tener a la Virgen María en nuestra casa, recordándonos que ella intercede por nosotros, que nos protege, que desea conducirnos a su Hijo. Cuando lo ocultamos, aunque sea con buena intención, estamos alejando simbólicamente esa presencia maternal de nuestro espacio vital. Además, para las familias con niños, el rosario visible es enseñanza silenciosa. Los nietos que visitan en Navidad, los hijos que regresan al hogar paterno, necesitan ver el rosario en su lugar de honor. Esa imagen queda grabada en su memoria. La abuela que tenía su rosario siempre visible, la madre que no escondía su fe. Cuando guardamos el rosario, perdemos esa oportunidad de evangelización doméstica. Santa Teresa insistía en que el verdadero cuidado del rosario no consiste en guardarlo, sino en usarlo. Un rosario gastado por el uso frecuente es más valioso a los ojos de Dios que un rosario impecable guardado en terciopelo. Las cuentas desgastadas por dedos que oraron son testimonio de fidelidad, no de descuido. También debemos considerar que durante la Navidad aumentan las tentaciones espirituales. El demonio trabaja intensamente para distraernos del verdadero sentido de estas fiestas, para llenarnos de preocupaciones materiales, para provocar conflictos familiares. En este contexto, necesitamos el rosario más que nunca. Necesitamos tenerlo a mano para rezar, aunque sea un misterio rápido cuando sentimos que perdemos la paz. Pero si está guardado en un cajón, en el momento de necesidad no lo tendremos disponible. Tendríamos que interrumpir la crisis, ir a buscarlo, sacarlo, y para entonces el momento habrá pasado. Por eso Santa Teresa insiste: el rosario debe estar visible, accesible, listo para ser tomado en cualquier instante. La paradoja es clara. Lo que parece protección es en realidad abandono. Y este abandono tiene un precio espiritual alto que muchas almas pagan sin saberlo durante cada Navidad. Sin embargo, el cuarto lugar que Santa Teresa reveló es aún más grave que los tres anteriores, porque está relacionado con el espacio más íntimo de nuestro hogar y con peligros espirituales que pocas personas conocen. El cuarto y último lugar que Santa Teresa reveló como prohibido para el rosario durante la Navidad es el más grave de todos y también el más difícil de comprender para la mentalidad moderna. La santa advirtió solemnemente que nunca debemos dejar nuestro rosario en dormitorios que no han sido bendecidos o consagrados, especialmente en habitaciones de huéspedes que se preparan para las visitas navideñas. Esta advertencia puede parecer extraña a primera vista. Muchas católicas tienen la costumbre piadosa
de dejar su rosario sobre la mesita de noche, junto a la cama, para rezarlo antes de dormir o al despertar. Y esta práctica es buena y recomendable cuando se trata del dormitorio propio, el lugar donde habitualmente descansamos y que hemos consagrado con nuestra vida de oración. Pero Santa Teresa está hablando de algo distinto, de dormitorios ocasionales, de espacios que se abren temporalmente durante la Navidad para recibir a familiares que vienen de visita. Para entender la gravedad de esta advertencia, debemos adentrarnos en la enseñanza mística de la Iglesia sobre los espacios sagrados y profanos. No todos los lugares tienen la misma calidad espiritual. Hay espacios que han sido santificados por la oración constante, por la presencia de objetos bendecidos, por la intención explícita de dedicarlos a Dios. Y hay espacios que permanecen neutrales o incluso vulnerables a influencias negativas porque nunca han sido consagrados. Santa Teresa conocía por experiencia mística la realidad de la lucha espiritual invisible que ocurre constantemente en nuestros hogares. Ella misma tuvo encuentros con el demonio, visiones terribles de su astucia y su odio hacia las almas que buscan a Dios. Por eso comprendía que no es prudente dejar objetos sagrados en lugares espiritualmente desprotegidos, especialmente durante tiempos litúrgicos importantes como la Navidad, cuando la batalla espiritual se intensifica. Los dormitorios de huéspedes presentan un peligro particular. Durante el año permanecen vacíos, sin la presencia constante de oración que santifica un espacio. Cuando llega la Navidad y preparamos estas habitaciones para recibir a familiares, muchas veces lo hacemos solo con criterios de limpieza y comodidad física. Sábanas limpias, toallas frescas, espacio ordenado. Pero olvidamos la dimensión espiritual. Ese cuarto no ha sido habitado por la oración, no ha tenido la protección constante de objetos bendecidos, no ha sido consagrado explícitamente a Dios. Santa Teresa vio en revelación cómo las almas bien intencionadas colocaban rosarios en estas habitaciones, pensando que así estaban protegiendo a sus invitados. Una madre prepara el cuarto para su hija, que viene de visita, y deja un rosario sobre la cómoda. Una abuela arregla la habitación para sus nietos y cuelga un rosario en la pared. Estas acciones nacen del amor y del deseo de compartir la fe, pero Santa Teresa advierte que pueden tener el efecto contrario si no se toman las precauciones espirituales necesarias. El problema es que un rosario dejado en un espacio no consagrado queda expuesto a la profanación espiritual. No hablamos de profanación física o intencional, sino de algo más sutil. El rosario puede ser tocado sin reverencia, movido sin respeto, incluso usado de manera supersticiosa por personas que no comprenden su verdadera naturaleza. Y aunque estas acciones no sean maliciosas, sí debilitan la bendición que el rosario lleva consigo. Las crónicas de las Carmelitas registran que Santa Teresa explicó este concepto con una imagen clara. Así como no pondrías un cáliz consagrado en manos de quien no sabe lo que es, tampoco debes dejar el rosario en lugares donde su santidad pueda ser ignorada o menospreciada. El rosario bendecido lleva consigo una gracia especial, una presencia mariana. Esa gracia necesita un ambiente apropiado para permanecer activa. Además, Santa Teresa comprendía algo que la experiencia espiritual confirma. Los espacios que no están habitualmente santificados pueden albergar influencias negativas sin que nos demos cuenta. No se trata de superstición ni de exageración, sino de realidad espiritual que la Iglesia siempre ha reconocido. Por eso existe la práctica de bendecir casas nuevas, de consagrar dormitorios, de rociar con agua bendita los espacios donde habitamos. Durante la Navidad, cuando muchas personas se desplazan, cuando los hogares se llenan de invitados que quizás no comparten nuestra fe o no la practican con la misma intensidad, estos dormitorios temporales se convierten en espacios espiritualmente ambiguos. Pueden venir familiares que han abandonado la iglesia, jóvenes que viven en situaciones de pecado, personas que traen consigo conflictos no resueltos o heridas espirituales profundas.
Todo esto crea un ambiente que no es propicio para la presencia de objetos sagrados desprotegidos. Santa Teresa no está diciendo que no debamos tener rosarios en estas habitaciones. Lo que está advirtiendo es que no debemos dejarlos ahí sin la preparación espiritual adecuada. Un dormitorio de huéspedes puede y debe ser bendecido antes de la llegada de las visitas navideñas. Debe rociarse con agua bendita, debe orarse en él, debe consagrarse explícitamente a la protección de María. Solo entonces es apropiado colocar un rosario en ese espacio. Las consecuencias de ignorar esta advertencia son serias. Santa Teresa vio cómo rosarios dejados en dormitorios no consagrados perdían su poder de intercesión. Vio cómo las familias que cometían este error experimentaban discordias durante las reuniones navideñas, como los invitados que debían sentirse acogidos se sentían incómodos, como había un ambiente de tensión inexplicable a pesar de los esfuerzos por crear alegría y armonía. También vio algo más perturbador, cómo el enemigo aprovechaba estos rosarios desprotegidos para sembrar confusión espiritual. Personas que tocaban el rosario sin fe podían experimentar rechazo hacia la devoción mariana. Jóvenes que lo veían como simple objeto decorativo aprendían a despreciar las prácticas piadosas de sus mayores. El rosario, en lugar de ser instrumento de evangelización, se convertía en piedra de tropiezo. Santa Teresa insistía en que debemos ser prudentes, no temerosas, pero sí conscientes de la realidad espiritual. No podemos tratar los objetos sagrados con la misma ligereza con que tratamos los objetos comunes. El rosario merece un cuidado especial, una protección deliberada, especialmente en tiempos y lugares donde su santidad puede ser vulnerada. Para las mujeres mayores que cuidan de su familia, esta enseñanza es particularmente importante. Es natural querer compartir la fe con hijos y nietos que nos visitan en Navidad. Es hermoso el deseo de que encuentren objetos piadosos en sus habitaciones. Pero Santa Teresa nos recuerda que la verdadera protección espiritual no viene de dejar objetos sagrados al azar, sino de preparar adecuadamente los espacios, de consagrarlos, de asegurar que sean verdaderos refugios de paz mariana. Un dormitorio verdaderamente preparado para recibir a los invitados navideños es aquel que ha sido bendecido con agua bendita, donde se ha rezado pidiendo la protección de los santos ángeles, donde se ha invocado la presencia de María. En ese ambiente consagrado, el rosario puede cumplir su función protectora. Pero sin esa preparación, Santa Teresa advierte que es mejor no dejarlo ahí. Esta cuarta advertencia completa el panorama que la Virgen María quiso revelar a través de Santa Teresa. Los 4 lugares prohibidos tienen algo en común. Todos representan formas de descuido, de confusión entre lo sagrado y lo profano, de olvido de la dignidad especial que merece el rosario. Pero ahora que conocemos estos 4 lugares, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué precisamente estos lugares afectan tan profundamente nuestra oración y nuestra protección espiritual durante la Navidad? La respuesta a esta pregunta nos llevará a comprender verdades místicas que transformarán para siempre nuestra relación con el rosario. Ahora que conocemos los 4 lugares prohibidos para el rosario durante la Navidad, debemos adentrarnos en la razón mística profunda que los une. Santa Teresa no recibió estas advertencias como simples normas de piedad externa, sino como revelaciones sobre la naturaleza espiritual del rosario y su relación con el tiempo litúrgico de la Navidad. Lo primero que debemos comprender es que el rosario no es un objeto inerte. Cuando un sacerdote bendice un rosario, no está realizando un gesto simbólico vacío. Está invocando sobre ese objeto la gracia del cielo. Está pidiendo que se convierta en canal de la intercesión de María. Está consagrándolo para una función sagrada específica. Desde ese momento, el rosario lleva consigo una presencia espiritual real, invisible pero eficaz. Esta presencia espiritual necesita ciertas condiciones para permanecer activa y poderosa.
Así como una semilla necesita tierra apropiada para germinar, así el rosario necesita un ambiente de respeto y reverencia para ejercer plenamente su poder intercesor. Cuando lo colocamos en lugares que contradicen su naturaleza sagrada, esa presencia espiritual se debilita, no porque Dios retire su gracia arbitrariamente, sino porque nosotros mismos, con nuestras acciones, creamos obstáculos para que esa gracia fluya. Los 4 lugares que Santa Teresa reveló tienen en común que todos, de una manera u otra, profanan la identidad del rosario. El árbol navideño lo convierte en adorno decorativo. Los regalos materiales lo igualan con objetos de consumo. Los cajones cerrados lo ocultan y olvidan. Los dormitorios no consagrados lo exponen a irreverencia. En cada caso, estamos tratando el rosario como si fuera algo que no es, y esa contradicción tiene consecuencias espirituales reales. Santa Teresa comprendía que durante la Navidad, el rosario adquiere una importancia especial porque estamos meditando los misterios gozosos con intensidad particular. Cada Ave María que rezamos en Adviento nos acerca más al pesebre. Cada misterio gozoso que contemplamos nos prepara para recibir al niño Jesús con corazón puro. El rosario se convierte en nuestro camino de Belén, en el itinerario espiritual que nos conduce desde la Anunciación hasta el nacimiento del Salvador. Pero cuando el rosario está en alguno de los 4 lugares prohibidos, ese camino se interrumpe. No podemos caminar hacia Belén si nuestro instrumento de oración está convertido en decoración entre luces de colores. No podemos contemplar el misterio de la pobreza del pesebre si nuestro rosario está mezclado con regalos materiales. No podemos mantener la vigilancia espiritual del Adviento si nuestro rosario está encerrado en un cajón donde no lo vemos. No podemos proteger nuestra alma si el rosario está en un espacio vulnerable espiritualmente. Las revelaciones de Santa Teresa sobre este tema coinciden con la enseñanza constante de la Iglesia sobre los sacramentales. Los sacramentales, entre los que se cuenta el rosario bendecido, tienen poder no mágico, sino espiritual. Actúan por la oración de la Iglesia que los bendice y por la fe de quien los usa. Pero si los tratamos sin reverencia, si los colocamos en contextos inapropiados, su eficacia se reduce drásticamente. Los padres de la Iglesia y los doctores místicos han enseñado siempre que existe una correspondencia entre el mundo visible y el invisible. Lo que hacemos con los objetos sagrados en el plano material tiene efectos en el plano espiritual. Cuando honramos el rosario colocándolo en lugar digno, estamos honrando a la Virgen María y ella responde aumentando su intercesión por nosotros. Cuando descuidamos el rosario, estamos comunicando desinterés por esa intercesión maternal y María, respetando nuestra libertad, se retira. Durante la Navidad, esta dinámica espiritual se intensifica porque estamos en un tiempo de gracia especial. La liturgia nos abre las puertas del cielo de manera particular. Las gracias fluyen con mayor abundancia, el corazón está más dispuesto a la conversión. Pero precisamente por eso, el demonio también intensifica sus ataques. Él sabe que muchas almas pueden acercarse a Dios durante la Navidad y hace todo lo posible por impedirlo. Una de las estrategias más efectivas del enemigo es precisamente hacernos descuidar el rosario durante las fiestas. No necesita atacarnos frontalmente, no necesita que pequemos gravemente. Le basta con distraernos, con hacernos creer que tenemos cosas más importantes que hacer, con llevarnos a mezclar lo sagrado con lo profano hasta que ya no distinguimos entre ambos. Y cuando logramos esto inconscientemente, colocando nuestro rosario en alguno de los 4 lugares prohibidos, Él ha ganado una batalla sin que nos hayamos dado cuenta. Santa Teresa vio en sus éxtasis místicos la guerra espiritual invisible que se libra en cada hogar católico durante la Navidad. Vio cómo los ángeles custodios luchan por mantenernos en oración y recogimiento, mientras los demonios trabajan incansablemente por dispersarnos en 1000 ocupaciones superficiales. Vio cómo el rosario colocado en lugar digno fortalece a los ángeles buenos,
mientras el rosario profanado debilita nuestra defensa espiritual. También comprendió que hay una relación directa entre el lugar donde guardamos el rosario y la calidad de nuestra oración. Un rosario visible nos recuerda orar, nos invita al recogimiento, nos llama constantemente a la conversación con María. Un rosario oculto o mezclado con cosas profanas deja de ejercer esa función de recordatorio y nuestra vida de oración se enfría sin que sepamos exactamente por qué. La Navidad es tiempo de intimidad con Dios, tiempo de silencio interior en medio del bullicio externo, tiempo de contemplación del misterio de la Encarnación. Para mantener ese espíritu navideño auténtico, necesitamos el rosario accesible, visible, honrado. Los 4 lugares prohibidos representan 4 maneras de perder ese espíritu: la superficialidad decorativa, el materialismo consumista, el olvido por distracción y la vulnerabilidad espiritual. Cuando evitamos estos 4 lugares y colocamos nuestro rosario donde corresponde, en un altar doméstico sencillo, en un rincón de oración, en nuestra mesita de noche bendecida, estamos creando las condiciones para que la gracia navideña penetre profundamente en nuestra alma. Estamos abriendo un canal para que María nos conduzca a su Hijo. Estamos facilitando el encuentro místico que toda Navidad debe ser. Santa Teresa insistía en que la vida espiritual no es asunto de sentimientos ni de experiencias extraordinarias, sino de fidelidad en lo pequeño. El cuidado del rosario es precisamente una de esas cosas pequeñas que tienen grandes consecuencias. Parece insignificante donde lo dejamos, pero ese detalle marca la diferencia entre una Navidad meramente festiva y una Navidad verdaderamente transformadora. Ahora bien, reconocer estos errores no debe llevarnos a la angustia ni al escrúpulo. Santa Teresa siempre equilibraba la firmeza doctrinal con la misericordia maternal. Por eso, junto con las advertencias, ella también enseñó cómo reconocer si nuestro rosario ha quedado espiritualmente desprotegido, cuáles son las señales que nos indican que debemos tomar medidas de restauración espiritual. Santa Teresa de Ávila, maestra del discernimiento espiritual, enseñó a sus hijas carmelitas a reconocer los signos de la acción divina y también los signos de la tibieza o del ataque del enemigo. En sus escritos sobre el rosario durante la Navidad, la santa no solo advirtió sobre los lugares prohibidos, sino que también describió con precisión las señales que indican que nuestro rosario ha perdido su fuerza espiritual por haber sido colocado inadecuadamente. La primera señal es la más común y la más devastadora: la sequedad repentina en la oración del rosario. Muchas católicas que antes rezaban con devoción, que sentían consuelo al meditar los misterios, que experimentaban paz al pasar las cuentas entre sus dedos, de pronto descubren que el rosario se ha convertido en carga pesada. Las palabras salen mecánicas, la mente divaga constantemente, el corazón permanece frío. Intentan concentrarse, pero no pueden. Las distracciones son abrumadoras y terminan el rosario sin haber meditado realmente nada. Esta sequedad no es la noche oscura del alma que experimentan los místicos avanzados, ni es la purificación pasiva de la que habla San Juan de la Cruz. Es una sequedad distinta, más superficial, pero igualmente dolorosa, la sequedad que nace del descuido de lo sagrado. Santa Teresa explicaba que cuando tratamos el rosario sin reverencia, cuando lo dejamos en lugares inapropiados, la gracia que fluía a través de él se obstruye. No es que Dios nos abandone, sino que nosotros hemos creado el obstáculo. La segunda señal es el olvido frecuente del rezo diario. Antes rezabas tu rosario cada noche o cada mañana. Era parte natural de tu rutina espiritual. Pero desde que comenzó el Adviento, desde que empezaste los preparativos navideños, simplemente se te olvida. Llegas a la noche y te das cuenta de que no lo rezaste. Te prometes hacerlo mañana, pero mañana tampoco lo haces. Los días se acumulan, la culpa crece, pero extrañamente no encuentras la fuerza de voluntad para retomar el hábito. Santa Teresa explicaba que este olvido no es casualidad ni simple debilidad humana. Es señal de que el rosario ha perdido su presencia en tu vida
porque ha perdido su lugar apropiado en tu hogar. Cuando está visible en sitio digno, te llama constantemente, te recuerda tu compromiso de oración. Pero cuando está en el árbol navideño entre adornos, o guardado en un cajón, o mezclado con regalos, deja de ejercer esa función de recordatorio silencioso. La tercera señal aparece en el ambiente del hogar durante las celebraciones navideñas. A pesar de los esfuerzos por crear alegría y armonía, hay tensión inexplicable en el aire. Las conversaciones familiares derivan fácilmente en discusiones. Los niños están irritables sin motivo aparente. Los adultos se sienten cansados y malhumorados. Hay como una pesadez espiritual que nadie puede nombrar, pero todos sienten. Esta pesadez es consecuencia directa de la ausencia de protección mariana en el hogar. El rosario correctamente colocado crea un escudo espiritual, un ambiente de paz que los mismos ángeles custodios fortalecen. Pero cuando el rosario está profanado por ubicación inapropiada, ese escudo se debilita y las influencias negativas encuentran entrada fácil. No hablamos de posesiones diabólicas ni de fenómenos extraordinarios, sino de la presencia sutil del mal que aprovecha cualquier rendija de nuestra armadura espiritual. La cuarta señal se manifiesta en los sueños y en el descanso nocturno. Muchas mujeres que antes dormían en paz, protegidas por su rosario en la mesita de noche, comienzan a experimentar insomnio durante el Adviento, o tienen sueños perturbadores, pesadillas relacionadas con angustias o miedos profundos. Se despiertan en la madrugada con ansiedad inexplicable, con pensamientos obsesivos que no pueden controlar. Santa Teresa conocía bien esta realidad porque ella misma experimentó ataques nocturnos del demonio durante su vida. Sabía que la noche es momento de especial vulnerabilidad espiritual, cuando las defensas racionales están dormidas y el alma queda más expuesta. Por eso insistía en mantener el rosario en lugar visible y accesible junto a la cama, en el propio dormitorio consagrado. Cuando el rosario está ausente o está en habitaciones no protegidas, esa vulnerabilidad nocturna aumenta. La quinta señal es más sutil, pero igualmente significativa: la pérdida de interés por las cosas espirituales en general. No es solo que olvides rezar el rosario, es que también dejas de leer textos piadosos. Te aburres en la misa. Sientes las devociones navideñas como obligaciones pesadas en lugar de gozos del alma. La tibieza se instala silenciosamente y lo que antes te llenaba de fervor ahora te deja indiferente. Esta tibieza progresiva es una de las consecuencias más graves del descuido del rosario. Santa Teresa advertía que el demonio no necesita llevarnos al pecado grave para destruirnos espiritualmente. Le basta con enfriarnos poco a poco, con hacernos perder el gusto por la oración, con convertir nuestra fe en costumbre vacía. Y el descuido del rosario durante la Navidad es una de sus estrategias más efectivas para lograr este enfriamiento. La sexta señal aparece en las relaciones familiares, específicamente durante las reuniones navideñas. Hijos adultos que vienen de visita muestran más rechazo que nunca hacia la fe. Nietos que antes participaban en las oraciones ahora se resisten abiertamente. Hay como un endurecimiento de los corazones, una impermeabilidad a la gracia que antes no existía con tanta fuerza. Santa Teresa explicaba que cuando el rosario está bien colocado en el hogar, ejerce una influencia evangelizadora silenciosa sobre todos los que habitan ese espacio, incluso temporalmente. Los corazones se ablandan sin saber por qué. La gracia trabaja suavemente preparando conversiones futuras. Pero cuando el rosario está profanado, esa influencia se anula y los corazones endurecidos permanecen cerrados. La séptima señal se reconoce en la propia actitud hacia el rosario como objeto. Comienzas a verlo con indiferencia, como algo más entre tus pertenencias. Lo mueves de un lugar a otro sin pensar, lo tocas sin reverencia, incluso podrías olvidarlo en cualquier sitio sin sentir remordimiento.
Has perdido el sentido de lo sagrado en relación con ese objeto que antes venerabas. Esta pérdida del sentido de lo sagrado es quizás la consecuencia más peligrosa de todas. Santa Teresa advertía que cuando el corazón se acostumbra a tratar lo santo con ligereza, está a un paso de la apostasía. No será una apostasía dramática ni consciente, sino un alejamiento gradual de Dios que comienza con el descuido de las cosas pequeñas. Finalmente, la octava señal es la más personal y dolorosa. Sientes que María está lejos, que tu relación con la Virgen se ha enfriado, que tus súplicas no llegan a ella. Rezas, pero no sientes que ella te escucha. Pides su intercesión, pero no experimentas su cercanía maternal. Es como si hubiera un velo entre tu alma y el corazón de María. Santa Teresa experimentó esta lejanía en ciertos periodos de su vida espiritual y comprendió que a veces era purificación divina, pero otras veces era consecuencia de su propia tibieza. Enseñaba que cuando descuidamos el rosario, cuando lo profanamos con ubicación inapropiada, estamos rechazando sutilmente la compañía de María, y ella, aunque nos ama infinitamente, respeta nuestra libertad y se retira para que aprendamos el valor de su presencia maternal. Si reconoces una o varias de estas señales en tu vida espiritual durante este Adviento, no desesperes. Santa Teresa no era maestra de condena, sino de esperanza. Por cada advertencia que dio, también ofreció remedios concretos, protecciones específicas que restauran la fuerza del rosario y renuevan nuestra relación con María. Santa Teresa de Ávila nunca fue maestra de temor, sino de esperanza. Por cada advertencia que dio sobre los peligros espirituales, ofreció también remedios concretos y accesibles. Cuando reveló los 4 lugares prohibidos para el rosario durante la Navidad, también enseñó 3 protecciones específicas que toda católica puede aplicar en su hogar para restaurar y fortalecer la presencia mariana a través del Santo Rosario. Estas 3 protecciones no son invenciones humanas ni supersticiones piadosas, sino prácticas que Santa Teresa recibió directamente de la Virgen María en sus experiencias místicas. Las hermanas carmelitas que vivieron con ella las registraron cuidadosamente, y estas enseñanzas se han transmitido en la tradición espiritual de la orden hasta nuestros días. La primera protección que Santa Teresa enseñó es la creación de un altar doméstico específico para el tiempo de Navidad. No se trata de algo elaborado ni costoso, sino de un espacio sencillo, pero deliberadamente consagrado, donde el rosario tenga su lugar de honor junto con otros objetos sagrados apropiados para la temporada. Este altar doméstico debe ubicarse en un lugar visible de la casa, preferiblemente donde la familia se reúne habitualmente. Puede ser una pequeña mesa, un estante o incluso un rincón de la sala. Lo importante no es el tamaño ni la belleza material, sino la intención con que se prepara y la reverencia con que se mantiene. Santa Teresa especificaba que este altar navideño debe incluir elementos específicos: una imagen de la Sagrada Familia o del Niño Jesús, una vela bendecida que se enciende durante las oraciones familiares, el rosario en posición central y visible, y si es posible, un pequeño recipiente con agua bendita para santiguarse al pasar. También recomendaba colocar flores frescas cuando fuera posible, como signo de que ese espacio está vivo, cuidado, honrado constantemente. La función de este altar doméstico es múltiple. Primero, proporciona al rosario un lugar digno donde su presencia espiritual puede irradiar sin obstáculos. Segundo, crea un punto focal de oración para toda la familia durante el Adviento y la Navidad. Tercero, educa silenciosamente a todos los habitantes de la casa, especialmente a los niños y jóvenes, sobre la importancia de lo sagrado en medio de las celebraciones mundanas. Santa Teresa explicaba a sus hijas que mantener este altar doméstico requiere fidelidad diaria. No debe acumular polvo ni descuidarse, porque entonces pierde su función. Cada día, aunque sea brevemente, alguien de la familia debe acercarse a ese espacio, encender la vela, hacer una breve oración
tocar el rosario con reverencia. Esta atención constante mantiene vivo el espacio sagrado y asegura que el rosario permanezca en su función protectora. La segunda protección que Santa Teresa enseñó es la bendición semanal del hogar con agua bendita durante todo el tiempo de Adviento y Navidad. Esta práctica, que puede parecer simple, tiene un poder espiritual profundo que la santa comprobó en su propia vida y en la de sus comunidades religiosas. La bendición del hogar debe hacerse idealmente cada domingo de Adviento y cada día dentro de la octava de Navidad. Se realiza recorriendo las habitaciones de la casa, especialmente los dormitorios, mientras se rocía agua bendita y se invoca la protección de la Santísima Trinidad, de María y de los santos ángeles custodios. Santa Teresa daba instrucciones precisas para esta bendición. Debe comenzarse en la puerta principal de la casa, haciendo la señal de la cruz con agua bendita sobre el dintel mientras se dice: por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. Luego se recorren todas las habitaciones, prestando especial atención a los dormitorios que se preparan para huéspedes durante las fiestas. En cada dormitorio, la persona que bendice debe detenerse un momento y rezar específicamente por quien va a ocupar ese espacio. Si es una habitación que habitualmente permanece vacía, debe pedirse que los ángeles custodios la protejan y que ninguna influencia negativa encuentre refugio allí. Esta bendición transforma el espacio espiritualmente neutro en espacio consagrado, apropiado entonces para recibir objetos sagrados como el rosario. La tercera protección que Santa Teresa enseñó es quizás la más importante de todas: la práctica de tomar el rosario en las manos al menos una vez al día durante todo el Adviento y la Navidad, aunque sea para rezar un solo misterio, para besar las cuentas con devoción o simplemente para sostenerlo mientras se hace una oración breve. Esta protección responde a una verdad mística profunda que Santa Teresa comprendió perfectamente. El rosario cobra vida espiritual a través del contacto físico reverente con quien lo usa. Cada vez que lo tomamos con fe, cada vez que nuestros dedos recorren sus cuentas en oración, estamos renovando la bendición que lleva, estamos fortaleciendo el vínculo entre ese objeto y nuestra alma, estamos invitando a María a hacerse presente a través de él. Muchas católicas tienen rosarios que nunca usan. Los guardan como reliquias familiares, como recuerdos de seres queridos fallecidos, como objetos decorativos piadosos. Pero Santa Teresa advertía que un rosario que no se usa es como una lámpara apagada. Conserva su forma pero pierde su función. Durante la Navidad, cuando necesitamos más que nunca la protección mariana, es fundamental que el rosario sea instrumento activo de oración, no reliquia inerte. La santa explicaba que no importa si la oración es breve. Lo que importa es la constancia del contacto, la fidelidad del gesto. Una persona puede estar tan ocupada con los preparativos navideños que no tenga tiempo para el rosario completo, pero siempre puede encontrar 2 minutos para tomar el rosario, besar el crucifijo, rezar un Padre Nuestro y 3 Avemarías y hacer un acto de consagración a María. Ese gesto diario mantiene vivo el vínculo espiritual. Santa Teresa también enseñaba que este contacto diario con el rosario tiene un efecto acumulativo. Cada día que lo tocamos con fe, estamos aumentando su poder intercesor. Es como regar una planta. Un solo riego no hace gran diferencia, pero el riego constante hace que la planta crezca fuerte y saludable. Del mismo modo, el contacto diario con el rosario durante el Adviento lo convierte en arma espiritual cada vez más poderosa para enfrentar las tentaciones y dificultades de la Navidad. Además, este contacto cotidiano nos protege contra el olvido. Cuando establecemos el hábito de tomar el rosario todos los días, aunque sea brevemente, es mucho más difícil que caigamos en la tibieza o en el descuido. El rosario se convierte en parte integral de nuestra vida, no en accesorio ocasional. Las 3 protecciones que Santa Teresa enseñó funcionan en sinergia.
El altar doméstico proporciona el espacio sagrado apropiado. La bendición semanal del hogar santifica todos los ambientes. El contacto diario con el rosario mantiene viva la conexión personal con María. Juntas, estas prácticas crean un escudo espiritual completo que protege al alma y a la familia durante todo el tiempo navideño. Pero Santa Teresa no se conformó con enseñar estas protecciones prácticas. Ella sabía que las almas necesitan también palabras específicas de oración, fórmulas concretas que puedan repetir con confianza. Por eso dejó una oración especial, una consagración del rosario para el tiempo de Navidad, que tiene el poder de renovar completamente la fuerza espiritual de este objeto sagrado. Santa Teresa de Ávila comprendía que las almas necesitan palabras concretas para expresar su devoción. Por eso, entre las enseñanzas que dejó sobre el cuidado del rosario durante la Navidad, incluyó una oración específica de consagración que toda católica puede rezar para renovar la fuerza espiritual de su rosario y restaurar su función protectora en el hogar. Esta oración no aparece en los escritos principales de Santa Teresa, pero fue transmitida oralmente a sus hijas carmelitas y registrada en las crónicas del convento de San José de Ávila. Las hermanas la rezaban cada año al comenzar el Adviento, consagrando sus rosarios para el tiempo navideño. La tradición establece que debe rezarse sosteniendo el rosario con ambas manos, de rodillas si es posible, frente a una imagen de la Virgen María o del Niño Jesús. La oración tiene 3 partes esenciales que reflejan la espiritualidad teresiana: reconocimiento de la indignidad propia, súplica de protección mariana y compromiso de reverencia hacia el objeto sagrado. La primera parte consiste en reconocer con humildad que hemos descuidado el rosario, que quizás lo hemos dejado en lugares inapropiados, que no hemos honrado su dignidad como merece. Esta confesión sincera abre el corazón a la gracia y prepara el alma para recibir la renovación espiritual. Santa Teresa insistía en que sin humildad genuina, ninguna devoción tiene valor verdadero. La segunda parte es la súplica central, donde pedimos a la Virgen María que renueve la bendición sobre el rosario, que lo convierta nuevamente en arma poderosa contra el mal, que lo haga canal efectivo de su intercesión maternal. Aquí invocamos también a los ángeles custodios para que protejan el espacio donde el rosario reposa, y pedimos gracia especial para que durante la Navidad este objeto sagrado nos conduzca más cerca del misterio de la Encarnación. La tercera parte es el compromiso personal. Prometemos a María que guardaremos el rosario en lugar digno, que lo usaremos con frecuencia, que nunca más lo trataremos con ligereza, ni lo mezclaremos con cosas profanas. Este compromiso debe hacerse con seriedad, sabiendo que la Virgen escucha y que nuestra palabra tiene peso espiritual. Santa Teresa recomendaba rezar esta oración de consagración en momentos específicos, al inicio del Adviento, en las vigilias de las grandes fiestas navideñas como Nochebuena y Epifanía, y siempre que notemos alguna de las señales de desprotección espiritual que vimos anteriormente. También aconsejaba rezarla después de bendecir el hogar con agua bendita, uniendo así las 2 prácticas en un solo acto de devoción. El efecto de esta oración no es mágico, sino espiritual. Opera por la fe de quien la reza y por la intercesión poderosa de María, que nunca abandona a sus hijos. Muchas almas han experimentado renovación profunda en su vida de oración después de consagrar su rosario con estas palabras teresianas, sintiendo nuevamente el gozo de meditar los misterios y la cercanía maternal de la Virgen. Pero incluso con esta oración y con las 3 protecciones establecidas, Santa Teresa advirtió que existen errores comunes que las católicas cometen durante la Navidad, descuidos aparentemente inocentes que pueden anular toda la protección espiritual que hemos construido con tanto cuidado. Incluso cuando hemos evitado los 4 lugares prohibidos, cuando hemos establecido el altar doméstico, bendecido el hogar y consagrado nuestro rosario con la oración teresiana, Santa Teresa advirtió que existen errores sutiles
que muchas católicas cometen durante la Navidad sin darse cuenta y que pueden debilitar o incluso anular toda la protección espiritual que hemos construido. El primer error es la prisa constante que caracteriza nuestras celebraciones navideñas. Nos llenamos de actividades: cocinar, decorar, comprar, envolver regalos, recibir visitas, asistir a reuniones. En medio de este torbellino de ocupaciones, el rosario queda relegado. Lo vemos en su altar doméstico, pero no tenemos tiempo de rezarlo. Pensamos: después lo haré, cuando termine todo esto, cuando los invitados se vayan. Y así pasan días sin que establezcamos contacto real con este objeto que debería ser nuestra arma espiritual cotidiana. Santa Teresa explicaba que la prisa es una de las armas favoritas del demonio. Él no necesita hacernos pecar gravemente, le basta con mantenernos ocupados, distraídos, corriendo de una cosa a otra sin momento para el recogimiento interior. Cuando cedemos a esta prisa, cuando permitimos que las ocupaciones navideñas desplacen la oración del rosario, estamos entregando terreno espiritual al enemigo. El segundo error común es mezclar las tradiciones católicas con prácticas supersticiosas o de origen ambiguo. Durante la Navidad proliferan costumbres que parecen inocentes, pero que tienen raíces en creencias no cristianas. Algunas familias colocan el rosario junto a amuletos de buena suerte o lo usan como simple decoración temática sin intención real de oración. Otras mezclan la devoción mariana con prácticas de la nueva era o con supersticiones populares que contradicen la fe católica. Santa Teresa advertía severamente contra estas mezclas. El rosario es arma espiritual católica, bendecida por la Iglesia, consagrada a la Virgen María. No puede compartir espacio ni función con objetos que pertenecen a otras tradiciones espirituales. Cuando hacemos estas mezclas, confundimos a los más jóvenes de la familia, debilitamos la identidad católica del hogar y exponemos nuestra alma a influencias que no vienen de Dios. El tercer error es el más sutil, pero quizás el más destructivo: celebrar la Navidad sin referencia real a Cristo. Es posible tener un hermoso altar doméstico, rezar mecánicamente el rosario, cumplir todas las formas externas de la devoción y, sin embargo, mantener el corazón vacío del verdadero espíritu navideño. Celebramos el nacimiento de Jesús, pero vivimos como si Él no importara realmente. Rezamos el rosario, pero nuestras conversaciones, decisiones y prioridades no reflejan los valores del Evangelio. Santa Teresa insistía en que la autenticidad interior es más importante que las prácticas externas. Un rosario bien colocado en manos de un corazón tibio no tiene poder, pero un rosario en manos de quien verdaderamente ama a Cristo y desea crecer en santidad se convierte en instrumento de transformación profunda. Durante la Navidad, debemos preguntarnos constantemente si nuestras devociones nacen de fe genuina o son solo costumbre heredada sin vida interior. Evitar estos tres errores comunes requiere vigilancia espiritual constante, honestidad radical con nosotros mismos y disposición sincera para que la Navidad sea encuentro real con el niño Dios que nace en Belén y desea nacer también en nuestro corazón. Hemos recorrido juntas un camino profundo de revelación mística y sabiduría espiritual. Santa Teresa de Ávila, desde su experiencia contemplativa y su amor ardiente por la Virgen María, nos ha mostrado verdades que transforman nuestra comprensión del rosario y de la Navidad misma. Los 4 lugares prohibidos que ella reveló no son normas arbitrarias, sino expresión de una verdad más profunda. Lo sagrado merece reverencia, el rosario es arma espiritual viva, y nuestro trato hacia los objetos bendecidos refleja la autenticidad de nuestra fe. Cuando evitamos el árbol navideño, los regalos materiales, los cajones cerrados y los dormitorios no consagrados, estamos haciendo mucho más que seguir reglas. Estamos eligiendo honrar a María, proteger nuestra vida de oración y mantener vivo el espíritu contemplativo en medio del bullicio festivo. Las 3 protecciones que Santa Teresa enseñó, el altar doméstico,
la bendición semanal del hogar, el contacto diario con el rosario, junto con la oración de consagración y la vigilancia contra los errores comunes, forman un camino completo de devoción mariana para el tiempo de Adviento y Navidad. No son prácticas complicadas ni reservadas para almas especialmente santas. Son gestos sencillos, accesibles a cualquier católica que desee vivir estas fiestas con profundidad espiritual genuina. Lo que has aprendido hoy no es simple información religiosa. Es tesoro espiritual transmitido de generación en generación desde los tiempos de Santa Teresa hasta nuestros días. Ahora tú eres depositaria de esta sabiduría y con ella viene también una responsabilidad: vivirla personalmente y compartirla con quienes amas. Tus hijas, tus nietas, las mujeres de tu familia y de tu comunidad necesitan conocer estas verdades. En un mundo que trivializa lo sagrado y vacía la Navidad de su sentido cristiano, estas enseñanzas son luz que guía hacia la autenticidad de la fe. Esta Navidad puede ser diferente para ti. Puede ser el comienzo de una relación renovada con María a través del Santo Rosario. Puede ser el momento en que tu hogar se transforma verdaderamente en santuario doméstico, donde la gracia de Dios habita visiblemente. Puede ser la Navidad en que tus seres queridos experimenten, quizás sin comprenderlo completamente, la paz que solo Cristo puede dar cuando es recibido con corazón preparado. No permitas que este conocimiento quede solo en tu mente. Actúa hoy mismo. Revisa dónde está tu rosario en este momento. Si está en alguno de los 4 lugares prohibidos, muévelo con reverencia a su lugar apropiado. Prepara tu altar doméstico. Consigue agua bendita para la bendición semanal. Reza la oración de consagración. Estos gestos concretos son semillas de transformación espiritual que darán fruto abundante en tu vida y en tu familia. Si este video ha tocado tu corazón, si reconoces la verdad de estas enseñanzas teresianas, te invito a suscribirte a este canal, donde continuamos explorando la riqueza espiritual de los santos y la tradición católica. Comparte este mensaje con otras mujeres que necesitan renovar su devoción mariana y, sobre todo, vive esta Navidad con el rosario en tu mano y a María en tu corazón. Que la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, te acompañe en este Adviento y te conduzca al pesebre donde su Hijo te espera con amor infinito. Que el niño Jesús nazca en tu alma y transforme tu vida. Y que Santa Teresa de Ávila interceda por ti para que esta Navidad sea verdaderamente santa, verdaderamente transformadora, verdaderamente encuentro con el Dios que se hizo pequeño por amor a ti. Amén.